y grabamos en la nube para que quede de un solo programa. Bien, muy buenos días. Estamos por iniciar la última sesión de este módulo, del módulo 5, perdón, módulo 3, la sesión número 5. Vamos a cerrar este día con lo que es el tema de cumplimiento regulatorio, esperando pues haber logrado cubrir en cada uno de ustedes ese conocimiento, esas dudas, haber aclarado esas dudas que pudieron haber generado. Es importante que sepamos nosotros hacer una división entre lo que es el tema regulatorio como cumplimiento puro y duro, como ya vamos a ver más adelante lo que las normas ISO 45000 y las 14000 piden, cada una de ellas por separado, pero eh, al final pues viene siendo parte esencial del desarrollo de lo que es el tema de cumplimiento. Vamos a ver también que la misma normativa nos hace una mención ahí sobre el cumplimiento regulatorio, pero de tipo legal y otros requisitos. Esto es importante mencionarlo, pues porque al final nosotros tenemos que entender que una cosa es lo que el mundo de las leyes nos va a pedir, es decir, todos los cumplimientos regulatorios que se solicitan, pues, y que obviamente ninguno de los que estamos acá es abogado, pero nos toca en algún momento dado tener que escudriñar esa legislación, ya sea una norma, una ley, un reglamento, un decreto o algo por ahí que nos esté obligando a cumplir en nuestras operaciones algo específico. En el caso, pues, lo importante, como vamos a ver más adelante, es que nosotros en primer lugar conozcamos el rubro al cual nosotros pertenecemos. Eso quizás como en primer punto, el primer paso, ¿verdad? Porque tampoco tú vas a empezar a mezclar o vas a empezar a exigirle a una organización un cumplimiento específico cuando de repente pues nada que ver, no aplica. Me voy a un caso puntual, no le voy a pedir a la universidad un permiso de tanques de gas, por ejemplo, si es que no tienen. Si tienen, ya hablamos la vez pasada, pues es otro trámite. O por ejemplo, no voy a irme a un lugar de una clínica y voy a exigir, por ejemplo, un programa de gestión cuando tal vez la clínica no tiene el número mínimo necesario para, pues porque al final ya es un requisito de ley, pues prácticamente porque viene dado de una inspección técnica. Bueno, no sé si lograron ver un par de videos que por ahí les compartía, en videitos sobre el cómo vamos a gestionar los riesgos en una empresa. Si no, pues más adelante lo vemos. Bien, ya para entrar entonces en materia, como les comentaba, esta sesión vamos a partir con la siguiente interrogante. ¿Cómo vamos a identificar esos riesgos empresariales? Esa sería como la duda o la interrogante o la pregunta del millón que nos tendríamos que hacer en estos momentos. Ya ustedes, y ojo aquí, ¿verdad? Les voy a pedir por favorcito que nos quitemos de la mente el chip de seguridad y ambientes. Aquí no vamos a hablar de un riesgo ocupacional como una caída al mismo nivel, una caída a diferente nivel, el manejo de químicos, o por el lado ambiental que empecemos a estar pensando en un derrame de un material peligroso, en unas emisiones atmosféricas. No, ahorita vamos a ver los riesgos de forma integral. O sea, ahorita acordémonos que este módulo 3 de cumplimiento regulatorio nos enseña a que todos estos riesgos los veamos de forma integrada, es decir, riesgos operativos. Y al final, la consecuencia no va a ser el evaluar si alguien se pudo haber caído, si alguien pudo haberse quemado, si alguien pudo haberse cortado un dedo, o pudimos haber contaminado el río que pasa atrás de la empresa, o emitimos emisiones, o mejor dicho, particulado a la atmósfera. No, no vamos a pensar en eso, sino que acordémonos que estos riesgos, lo que vamos a evitar, aparte que ocurra la situación no esperada, son
los riesgos específicos de tipo reputacional, penal, financiero, operativo. Aquí la consecuencia va a ser un poco más amplia porque hablábamos en sesiones anteriores que el no cumplir un tema específico de la ley, pues en el mejor de los casos, pues puede ser una multa leve, como en algunos casos algunas leyes puntuales en nuestro país tienen esa definición. ¿Va? Por ejemplo, el no cumplir hoy en día con la cantidad de personas mínimas con alguna discapacidad, entiendo que es uno por cada 25 colaboradores y hoy en día no se cumple esa indicación de la ley de equiparación de oportunidades, pues obviamente la multa es bien baja, pues son creo que 57.14. Eso es, y bueno, hay muchas empresas que les sale más fácil pedir perdón que pedir permiso. Entonces ya hablamos en su momento incluso que muchas en su presupuesto ya dejan estimado cuánto pagar de esa multa. Pero claro, la regulación hoy en día, pues hasta que no entre en vigencia, yo creo que aún no ha entrado en vigencia esa ley, va a estar un poco más estricto el tema de no cumplir con la cantidad de personas eh, con una discapacidad según las cantidades de la población laboral que se tenga, porque entiendo que ahora ya no van a ser 57.14, sino que pueden andar rondando hasta más de los $30,000, incluso te van a obligar a pagar unas becas, en fin, es un rollo bien interesante que en su momento pues cada uno de ustedes les va a tocar analizar. Pero es eso, el no identificar esos riesgos empresariales nos va a llevar a ese tipo de situaciones. O por ejemplo, el cierre operativo, que de repente tú tengas en la puerta de ingreso de tu empresa al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Medio Ambiente, ya dando las indicaciones que se suspenden las operaciones por incumplimiento de una norma específica. O sea, como ven, esa es la consecuencia más fuerte que debemos de identificar en este tema de cumplimiento regulatorio. Ahora, ¿cómo vamos a identificar esos riesgos empresariales? Bueno, primero es tener la claridad acerca de los tipos de riesgos inherentes al carácter de la empresa. Eso es lo primero. Tú tienes que conocer en qué terreno estás parado, a qué se dedica la empresa y cuál es obviamente es el rubro, pues, o sea, qué se dedica, cuál es su realidad operativa, cuántas personas tienen trabajando, porque eso es lo que te va a dar la pauta para que podamos entonces administrar los riesgos de una manera integral y no hacerlo de forma fragmentaria o parcial. Luego, vemos que la variedad de estos riesgos puede ser alta, ¿ya? O sea, todo dependerá del tipo de organización. Esta variedad de riesgos te puede ser, sin exagerar, una sábana enorme, es una matriz de Excel o donde tú lo trabajes considerable, un número considerable, igual pues que las formas en cómo tú los vas a empezar a clasificar y abordar. Entonces vemos ahí que no es posible establecer una única clasificación de los tipos de riesgos empresariales. Siempre es importante que una evaluación de riesgos, ya sea de temas de seguridad ocupacional, de aspectos ambientales o en este caso riesgos regulatorios u operativos, siempre se hagan acompañar de un equipo multidisciplinario, porque acá es donde ustedes van a garantizar esa gama de experiencia o esa gama de información que les va a permitir clasificar o al menos ubicar los riesgos de la mejor forma posible. Tal vez es bien difícil cuando las empresas dependen de una casa matriz, por ejemplo, una multinacional que no podemos nosotros hasta cierto punto crear porque ya todo viene hecho de otro lado, de otro país. Es bien difícil en ese aspecto porque estas personas que crearon la herramienta, si no consultaron a las personas idóneas, nos van a mandar una herramienta que al final puede generar más dificultades a la hora de estarla llenando. Y otro punto importante es que debemos de garantizar que si bien es cierto, vamos a cumplir con los requisitos de la empresa, más los requisitos de las normativas ISO que puedan tener, obviamente también tenemos que darle respuesta y cumplimiento a los temas de la legislación local vigente. Por eso es importante que toda herramienta que se construya esté debidamente consensuada. Y si a ustedes les dan la oportunidad de opinar a la hora de un proyecto de ese tipo, háganlo con tiempo.
hagan ver que porque muchas veces, esto quizás se da más que todo en tema de seguridad ocupacional. No nos vayamos tan lejos, en la región, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica desconozco, pero en tema de seguridad ocupacional me atrevería a decir que todos los países de Centroamérica, excepto El Salvador, la legislación en materia de seguridad ocupacional somos más estrictos nosotros. Más estrictos tal vez por el hecho de que no solo está el documento, sino que de alguna manera hoy en los últimos años el ministerio se ha activado aún más con inspecciones. Y esa activación que ha hecho el ministerio con inspecciones ha repercutido en que las empresas se preocupen aún más por el cumplimiento regulatorio. ¿Por qué digo esto? Porque en otros países como Guatemala, Honduras, tal vez el proceso de verificación por parte de las entidades es más bajo o nulo en algunos casos, pudiese ser. Y eso genera que las empresas de alguna manera estén más relajadas en el cumplimiento. Entonces, eso es importante que si ustedes tienen la oportunidad de participar en proyectos de este tipo, hagan ver que en el país la exigencia de las entidades no solo es a nivel documental, sino que también es a nivel de verificaciones en sitio. Y eso de alguna manera impacta aún más a la hora de estructurar un proyecto o elaborar un proyecto que implique temas de este tipo, sobre todo en la hora de hacer las herramientas de gestión. Si no vieron el video, creo que ahorita se los comparto. Es un video muy rápido, sencillo, no nos lleva mayor tiempo. Este video, de manera rápida, pues yo se los coloqué ahí en la plataforma, explica lo que es la gestión de los riesgos. Lo vemos en breve. Ok, como vieron entonces, es un video corto que nos indica cómo podemos hacer esa identificación de riesgos de una manera bastante práctica. Y lo vamos a ver en detalle ahorita. Si bajaron el manual, la clase de este día, ustedes vieron que después de esta diapositiva de riesgos del entorno, veo que por acá me colocó algo, Alex, perdón. Dice, oh, vamos a ver acá. Menciona que el video que era el trabajador que se quemó con vapor, el que motivaba a no dejar pasar ese tipo. Ah, muy bien. ¿Se acuerda, Alex Escamilla, del video aquel de elegí mirar hacia otro lado? Ese es el que vieron ahorita, ¿no? ¿Verdad? Ah, es un ejemplo. No, no, Ah, que de que lo suba, ya leí. Sí, sí. sí, que lo necesito usar para ese tipo de motivación. Ok, chévere, no hay problema, Gracias. lo subimos, lo subimos. Gracias ahí por acordarme. Sí, miren, van a disculpar si a veces se me escapa algo que ustedes coloquen en el foro, porque por ahí Victoria me recuerda cada rato, tiene pendiente dar una explicación, una respuesta, y disculpen, la verdad que entre las clases de este diplomado, las clases de la maestría, el trabajo y todo, a veces se nos va la piscucha, como decimos, pero ustedes tienen mi contacto y cualquier cosa, pues escríbanme al chat. Si ven que me he tardado en darles una respuesta o necesitan algo, y con todo gusto se les atiende y se comparte la información que requieran. Bueno, vamos a ver entonces este tema. Les decía que en el manual, en el material que se subió, ustedes vieron que después de esta diapositiva que habla sobre los riesgos del entorno, venía estos cuadros en blanco. Lo hice con el propósito de que ustedes pudiesen escribir sobre ello la información que viene a continuación. Cuando hablamos de los riesgos del entorno, el primer punto es, y lo vimos en ese breve video, la naturaleza. El tema naturaleza es el primer riesgo del entorno que va a afectar la operación de una empresa. Ahora, ¿cómo los clasificamos? El primero de ellos, obviamente, son los que provienen de la naturaleza misma, y en este caso ejemplos como huracanes. Digamos que en nuestro país el tema huracán se va a traducir más a tema de un clima severo. Afortunadamente nosotros, por la ubicación geográfica,
difícilmente, a la excepción de las zonas costeras, pues pudiésemos tener una afección tan fuerte a raíz de un huracán. Si no, pues recordaremos hace un par de años que se hizo la noticia que venía un huracán. Bueno, recuerdo que la gente compró velas a cantidades exorbitantes, igual como cuando empezó la pandemia, que como que era diarrea lo que le daba a uno, todo el mundo comprando papel higiénico. Y bueno, al final son cosas que como parte de la naturaleza es lo que nosotros tenemos que ubicar. Obviamente, huracanes, repito, posiblemente no tengamos con impacto como puede suceder en el Caribe, pero sí lo podemos considerar por tema de un viento fuerte o clima severo, viento fuerte, lluvia, inundación, eso sí. Tsunamis, igual en nuestro país difícilmente, pero obviamente con todo lo del cambio climático, nada está exento que pueda ocurrir en un momento a otro. Pero es importante que lo tengamos ahí en cuenta, los que pueden provenir de la naturaleza. Nosotros, por el tipo de país, por ubicación geográfica en nuestro país, los movimientos sísmicos es algo con lo que convivimos casi a diario. Y acabamos de tener uno que por ahí colocaba Alex, que fue de 5.3, o sea, fue una magnitud moderada, digámoslo así, que pues gracias a Dios no pasa más, ya nosotros estamos bastante acostumbrados, pero pues es un riesgo que tenemos que cubrir. Erupciones volcánicas, pues tenemos más de 200 volcanes, creo yo, en nuestro país. Difícilmente alguno pues puede estar activo fuertemente. Creo que uno de los que podría estar más activo hoy en día es el de San Miguel, pero no con esto quiero decir que nos vamos a confiar que las cosas no puedan suceder. Es importante, y esto quizás también va en el marco de la creación de un plan de emergencia. Ustedes, cuando están estructurando su plan de emergencia, tomen en cuenta este tipo de situaciones. Son riesgos del entorno, algo que puede afectar la operación de la organización. Me pueden decir cómo una ola de frío va a afectar en el país, tal vez eso no, pero sí una ola de calor pudiese ser. Plagas, dependiendo del rubro al cual tú pertenezcas, una empresa de agricultura, pues obviamente una plaga de, por ejemplo, el café, la roya, afecta y genera una dificultad operativa. Ya estamos viviendo el tema de las pandemias, que jamás en 100 años, pues yo creo que nosotros no nos imaginamos que íbamos a vivir una situación de este tipo, que afortunadamente, pues de alguna u otra forma la hemos sabido llevar. Claro, el virus, la pandemia sigue, pero eso no significa que tengamos que dejar a un lado ese riesgo inminente. Caída de meteoritos, una situación bien peculiar, poco probable, pero es posible. O sea, son situaciones que pueden sonar risibles, pueden sonar de ciencia ficción, pero ahí está. O sea, la probabilidad existe. El otro ejemplo o clasificación de los riesgos del entorno por la naturaleza son los que la empresa le genera a la naturaleza. O sea, uno es lo que proviene de la naturaleza como tal y los otros son los que nosotros como empresa o como operación se genera al entorno. Ahora, ¿cuál sería ese ejemplo? El uso inadecuado de los recursos naturales. Vamos a ver. Perdón, que el pequeño ayudante estaba ahí haciendo consultas técnicas. Bien, les decía entonces que en este caso, pues el uso inadecuado de los recursos naturales que la empresa pueda realizar, entonces va a afectar a la naturaleza. Ahí tenemos el calentamiento, los efectos invernaderos, la degradación de la capa de ozono, la contaminación a un manto acuífero, la generación de residuos de alta peligrosidad, me pueden decir ustedes, pero ¿cuál puede ser un ejemplo de un residuo de alta peligrosidad que una empresa genere? Bueno, una empresa que se dedique a hacer radioterapias o quimioterapias que genera desechos radioactivos es un ejemplo, un hospital. Hay empresas que ocupan rayos X para verificar algunas situaciones ahí de controles de calidad. Por ejemplo, las cementeras me recuerdo que tenían un lugar donde había rayos X para ver unas cosas ahí en una maquila de componentes electrónicos aquí en San Bartolo, igual, yo me acuerdo que hasta tenían medidores Geiger, creo que le llaman, para medir los niveles de radiación. Entonces, esas empresas que tienen ese tipo de desechos altamente peligrosos tienen que considerar eso como un riesgo del entorno. Luego, tendríamos los riesgos asociados al país.
a la región y a la ciudad de ubicación. Miren qué interesante este punto. Esto vienen siendo los riesgos sociopolíticos o geopolíticos, como le llaman en algunos ambientes. Por ejemplo, el riesgo país. Nuestro país vive en constantes procesos electorales. Si no es el de presidente, es el de alcaldes y diputados. Y eso de alguna manera genera cierta incertidumbre en las inversiones no solo locales, sino que también extranjeras que quieran venir a posicionar en el mercado nacional. ¿Ya? Entonces, este riesgo país es un tema bien interesante que toda organización debe tomar en cuenta. Imagínense ustedes que ya dentro de poco, en el 2024, tenemos otra vez un proceso electoral. Y con toda la situación que actualmente se ha vivido en el país, genera cierta incertidumbre. ¿Qué nuevas monedas, qué nuevas leyes, qué cambio aquí, qué cambio? Entonces, todo eso es por eso que debe haber siempre en una organización, yo creo que esto es como a nivel global, no dependerá del rubro ni del tamaño. Toda empresa, por pequeña que sea, debe contar con personas expertas en el seguimiento del riesgo país, en el seguimiento del riesgo región y de la ubicación de la ciudad. Fíjense que, bueno, ya les voy a comentar un caso por ahí de una empresa que el no haber hecho un buen análisis del riesgo de la ubicación local o de ciudad, como dice ahí, conllevó, está conllevando a un proceso bien complejo para operar una actividad económica. Ya les comento. Entonces, tenemos, como les decía, ese riesgo país. Luego tenemos tenemos el riesgo geopolítico. El riesgo geopolítico son las dificultades políticas que pueden surgir entre naciones. Digamos que nuestro país afortunadamente tiene buenas relaciones con los países vecinos, salvo por ahí un par de situaciones que a veces se han dado con Honduras, sobre todo ya por la zona del Golfo de Fonseca, por la famosa Isla Conejo, pero al final no viene siendo como un impacto fuerte, desde mi punto de vista, o hasta cierto punto, pues obviamente no soy experto en temas geopolíticos, pero no por eso se está deteniendo la inversión extranjera en la zona, ¿ya? Pero imagínense países como Israel, que están en constante conflicto con Palestina, o ya se van a poner allá, por ejemplo, Afganistán o lugares así, que el tema geopolítico es bien complejo. Entonces, a eso se refiere el tema de este riesgo. El riesgo social, esto tiene que ver con la cultura de religión, las condiciones de seguridad, salubridad, etcétera. En síntesis, el riesgo social es lo que hemos vivido por muchos años en nuestro país. Que las maras, el desempleo, que la delincuencia, que la extorsión, todo eso es el riesgo social. Muchas, muchas empresas tuvieron que invertir mucho más en seguridad por ese tema social que se había generado bastante fuerte en nuestro país. Eh, Otro tema importante es la mano de obra. Fíjense que es bien interesante que, pues, en las zonas, no sé si decir las zonas rurales o las cabeceras de algunos departamentos, muchas veces los proyectos, yo digo esto porque me recuerda hace un par de años cuando se andaba supervisando la construcción, creo que era de la longitudinal del norte, la gente del MOB buscaba, digo la gente, los jefes, los directivos del MOB, porque a lo que quiero llegar es a esto, ellos buscaban contratar mano de obra de la zona, mano de obra local, y era bien curioso porque los lugareños no querían trabajar. ¿Por qué razón? Porque esas personas de esas zonas estaban ya mal acostumbrados a recibir las famosas remesas. Entonces, ellos le preguntaban a los que los iban a contratar, ¿cuánto me vas a pagar? Ah, estamos a dar, por decir un número, $300 al mes. No, hombre, si a mí me caen 500 al mes sin hacer nada. Ese es un fenómeno social que muchas empresas tienen que también evaluar a la hora de hacer su identificación de riesgo. Porque imagínate, tú vas a montar una empresa, una fábrica, una sucursal, una tienda, lo que fuese, una clínica, quieres contratar personas del sitio para poder generar empleo en la zona, pero te topas con eso. Entonces, ¿qué toca? Ojalá, imagínense, me viene a la mente alguien que quiera poner una clínica allá por Chalate, allá
Y resulta que la gente ya no quiere trabajar porque todo ya lo tienen cubierto por las famosas remesas. Entonces, ¿qué toca? Ni modo, me tengo que jalar a alguien de San Salvador o de Cabañas o qué sé yo. Ya, o, en el peor de los casos, personas de otros países cercanos, más que todo Honduras y Nicaragua, que vienen a buscar trabajo a nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí es el pequeño Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí van a ganar en dólares, se envían dólares a sus países de origen y ya se les hace un poco más de dinero. Riesgo social, mis estimados, a tomar en cuenta también a la hora de hacer ese análisis. El riesgo económico, esto es más que todo relacionado, pues obviamente con el crecimiento económico de un país, las fluctuaciones de la variabilidad macroeconómica, el famoso Producto Interno Bruto, la inflación, desempleo, en fin, no soy economista, pero ya todos a grandes rasgos conocemos cómo el riesgo económico afecta las decisiones en una organización. Y ahorita pues estamos viviendo una situación bien interesante que es el famoso Bitcoin. Ese es un riesgo económico. ¿En qué sentido? Me pueden decir, ok, en el sentido de que tal vez una fábrica de alimentos o una fábrica de textiles no lo va a vivir tan fuerte como una empresa de servicios de comida rápida, por ejemplo, o una empresa de cualquier otro tipo de servicio o de un comercio, porque imagínense, tú vas a ir a comprar pan dulce a un restaurante, ahí en Metrocentro, o qué sé yo, un centro comercial, no menciono marcas porque ni me pagan comisión por decirlas, pero bueno, tú vas ahí a un centro comercial, se te antojó comer algo, pollo, hamburguesa, lo que fuese, tú vas a ir a pagar con Bitcoin, ya está esa opción. Quien quiera lo hace, quien no quiera no hay ningún problema. Pero a lo que quiero llegar es el hecho de que los negocios de este tipo de economía más rápida, pues obviamente han tenido que ajustar su tecnología, sus procesos y otras cosas por ahí para poder entrar a esa corriente tecnológica de economía nueva. Pues entonces es un riesgo. No lo vimos venir, podría ser, hasta que de repente, ¡pum!, cayó. Como se han dado muchas cosas de la noche a la mañana, una ley nueva, una situación nueva que pues, como decimos en buen salvadoreño, nos mueve el piso y tenemos que ver cómo lo ajustamos y cómo nos metemos a esa nueva corriente, porque claro, ¿verdad? El éxito de todo es poderse ajustar a los cambios que se están generando en el mundo, porque quien no lo hace, pues obviamente está condenado a perecer. Innovar o morir, dice el libro de Andrés Oppenheimer, se lo recomiendo, muy bueno. El riesgo político, pues aquí un poco con el riesgo país, el manejo político y las implicaciones que eso va a tener sobre la economía, pues obviamente que no me voy a entretener mucho, pero sabemos que todo eso afecta a cualquier tipo de organización, por pequeña que sea, por pequeña que sea. Continuando con los riesgos del entorno, pasamos ahora a lo que es el sector industrial y económico. En este caso, el riesgo lo vamos a denominar como riesgo sistemático. El riesgo sistemático es aquel que se origina por el hecho de competir en un sector determinado. Y esto es más que todo como cuando tú quieres incursionar como una empresa naciente en un mercado ya bastante saturado, que como vemos las mismas competencias te puede hacer una campaña de desprestigio. Puede hacer, se suele dar esa situación. De repente tú quieres incursionar en un mercado que está bastante saturado y la misma competencia puede empezar a generar temas de desprestigio de tu marca, espionaje industrial, competencia desleal, transacciones ilegales, todo lo que puede conllevar a pertenecer a un sector determinado. Aquí, por ejemplo, bueno, ¿qué les puedo decir en este tema? No puedo generar mucho ejemplo porque obviamente las empresas también son bien celosas en sus secretos profesionales y se cuidan mucho sobre todo de este tema, del espionaje industrial. Campañas de desprestigio, creo que eso estamos ya, como decimos, hasta curtidos. ¿Verdad? ¿Por qué? Por las famosas redes sociales. Hoy cualquiera que esté insatisfecho con un mal servicio o un producto de mala calidad, pues obviamente viene, toma la foto de lo que sucedió, del producto malo o lo que ocurre o del empleado que le faltó el respeto. ¿Y qué haces? Lo subes a la red social de esa empresa, en Facebook, en Instagram o donde sea, ¿verdad?
y te encargas tú mismo de generar ese comentario negativo desprestigiando a ese comercio, a esa marca. Entonces ahí pues creo yo que las empresas ya de alguna manera están un poco más cubiertas en cómo darles trazabilidad o seguimiento a ese tema de campañas de desprestigio. Tal vez no de la competencia, o podría ser la misma competencia. Muchas empresas en las áreas de mercadeo mandan a los famosos compradores ocultos o anónimos, no sé cómo es que se inventan nombres, para eso son buenos los mercadólogos. Pero de repente pueden contratar a alguien para que llegue a tu empresa y empiece a ver qué de bueno estás haciendo, qué de malo estás haciendo, y esa misma persona se encarga de hacer esa campaña de desprestigio. El espionaje industrial también entra en juego. Entonces ven ustedes que en el riesgo del entorno son esos grandes rubros los cuales nosotros tenemos que mapear y darles la trazabilidad apropiada. Ahora pasamos a los riesgos generados dentro de la empresa. Cuando hablamos de los riesgos generados dentro de la empresa, aquí nosotros vamos a tener en primer lugar el no sistemático. El riesgo no sistemático son los riesgos propios y específicos de cada empresa que pueden afectar sus procesos, sus recursos, sus clientes o imagen. O sea, por ser una empresa fabricante de ollas de aluminio, tenés tu riesgo. Por ser una empresa de construcción, tenés tu riesgo. Por ser una empresa de alimentos, tenés tu riesgo. Por ser una empresa de salud, una clínica, tenés tus riesgos específicos, muy propios. No, el riesgo que tiene una empresa avícola no va a ser el mismo riesgo que tenga una empresa de construcción, ni mucho menos una maquila o textilera. No, son individuales, cada quien con su propio tipo de riesgo. Los riesgos generados a la naturaleza por parte de la empresa también entran acá en los generados dentro de la organización. Y esto es que se puede desprestigiar a la organización, que acarrea una pérdida de credibilidad, confianza del público, insolvencia, o sea, bien poco compleja esta forma de. Luego tenemos el riesgo puro. El riesgo puro es que al materializarse va a originar pérdidas como incendios, accidentes o inundaciones. Junto con el riesgo especulativo, tenemos también que este va a presentar la posibilidad de generar indistintamente beneficio o pérdida. ¿Ya? ¿Esto a qué se refiere? Nuevo producto, lanzas un nuevo producto al mercado. No sé si ustedes recordarán hace muchos años atrás, quizás como unos 10, 15 años, si no menos, que Pepsi lanzó la Blue, una Pepsi azul. No sé si recordarán, que eran ediciones especiales para épocas navideñas. O la famosa Pepsi Twist. Son productos que pudieron, es una aventura comercial, que a la fecha pues no he vuelto a ver esa Pepsi azul que salió hace muchos años, ¿ya? O no sé si tendré el efecto Mandela, no sé si, ¿saben qué es el efecto Mandela? El efecto Mandela es cuando tú das por sentado que ocurrió algo cuando en realidad nunca ocurrió. Por ejemplo, algunos dicen, veamos, un ejemplo es la canción de We Are the Champions. Dicen de que jamás la película, la canción, perdón, al final nunca dijo We Are the Champions of the World. Pero muchos damos por sentado que esa palabra se incorporó a la estrofa de esa canción. Ese es el efecto Mandela. Los invito a que busquen en internet información de eso, es bien interesante. Entonces, regresando al tema que compete. Esas aventuras comerciales, pues es un riesgo especulativo que como puede ir bien, puede ir mal. Invertir en divisas ante expectativas de devaluación o revaluación, lo que sucede con el Bitcoin. No sé si alguno de ustedes ya lo está ocupando, pero yo he hecho el ejercicio de tener ese dinero en Bitcoin, de la aplicación que está ahorita de moda, pero más que todo para ir viendo la fluctuación que esa moneda tiene. O sea, tenías al inicio esos $30, pero de repente bajaron a 29.60, 28, luego subió a 30.12. Esa fluctuación tan grande que tiene este tipo de criptomoneda es bien fuerte, es bien interesante, pues alguien que quiera invertir en ella, pues tener esa astucia de saber en qué momento invertir y en qué momento deshacerse de lo que tú has generado. Compra de acciones viene siendo casi lo mismo. ¿Verdad? Tú compras una acción de una empresa X
que pues al inicio te puede costar $10 la acción y de repente ves que de $10 subió a 60, $70. Te emocionás porque ves tú la ganancia, pero de la noche a la mañana esos $70 se convirtieron en $5, por ejemplo. Eso es un riesgo de tipo especulativo. Y claro, también viene el lanzamiento de nuevos productos. Luego tenemos el riesgo estratégico. El riesgo estratégico es aquel que tiene que ver con pérdidas ocasionadas por definiciones estratégicas de forma inadecuada o errores en el diseño de los planes. Así de simple. La estrategia fue mal planteada. El riesgo operativo es aquel que consiste en la posibilidad de pérdidas ocasionadas en la ejecución de procesos y funciones. O sea, tu proceso, tu riesgo operativo fue mal diseñado. El proceso operativo fue mal diseñado. Tus procedimientos, modelos o personas no se acoplaron al cambio y te generó más pérdidas que ganancias. Creo que se los he comentado. Una empresa de construcción que quiso entrar al proceso de automatizar sus líneas de producción, que metieron pues todo el proceso automatizado y al inicio pues de lo que hacían, en teoría lo que hacían 8 personas lo iba a hacer un brazo robótico. Pero lo interesante fue que lo que 8 personas descargaban en 1 hora, el robot lo descargaba en 3. O sea, al final fue, al inicio fue un calvario, pues porque fue un proceso duro. No sé ahora si he perdido el seguimiento de estas noticias, pero desconozco si realmente ellos lograron optimizar la eficiencia de sus líneas productivas. Pero les comienza, es un riesgo operativo cuando tú no, la gestión de cambio tecnológico no lo planeas bien. El riesgo financiero, pues aquí son temas de riesgo mercado, de liquidez, el riesgo de crédito que la empresa pueda tener, los riesgos legales que se pueden presentar al cometer algún error de interpretación jurídica u omisión de la documentación o incumplimiento de normas legales. Me pueden decir ustedes, entonces, el no tener un permiso de medio ambiente es un riesgo legal. Sí, puede ser un riesgo legal mezclado con un riesgo operativo. Porque al no tener ese permiso legal, por un lado te cae la parte legal como tal, pero también te afecta la operación de tu negocio. ¿Por qué? Porque vas a suspender el proceso. Por no tener un permiso te pueden suspender el proceso. O sea, ahí es la astucia de cada uno de nosotros a la hora de diseñar la estrategia como gerencia, como parte de la gerencia de un área de seguridad, salud y ambiente. Me pueden decir ustedes, bueno, pero y al final, ¿cómo se va a asociar todo esto en el tema de seguridad y ambiente? Pues en mucho, porque cuando tú estés diseñando tu programa, si es que nos toca, pues entiendo que tal vez algunos no lo, hoy por hoy tal vez no lo hacen directamente, pero aquellos que lo realicen, tomen en cuenta todo eso. Por ejemplo, el riesgo estratégico, si usted plantea mal una estrategia en tema de cumplimiento de seguridad y salud ocupacional o en tema ambiental, se puede afectar en todo lo que es la operación de la organización. Todo esto aplica de una forma, claro, ¿verdad? Esto es visto de forma integral, es decir, el conjunto de todos los procesos operativos de la empresa. Y acá el reto es que la parte de seguridad, salud y ambiente sea vista como un pilar estratégico en las operaciones. Porque esto lo podemos ver claro en una gerencia financiera, una gerencia operativa de producción, de mantenimiento, la gerencia general de la organización. Todos ellos como que manejan muy bien este tipo de riesgos. Pero el área de seguridad ocupacional o la área ambiental muchas veces se queda corto o nos quedamos cortos y por eso ya no nos ven como la parte estratégica de la empresa, porque ellos de entrada van a saber que nuestro chip o nuestro cassette va a ser únicamente en temas operativos, muy operativos. Es ahí donde yo les pido a cada uno de ustedes, y es parte del porqué de este diplomado y por qué el nombre de Gerencia Estratégica de Seguridad, Salud y Ambiente es que su mente se expanda, sus conocimientos crezcan, salir de esa zona de confort, y ustedes ya como expertos en gerenciar un tema estratégico de seguridad, salud y ambiente puedan dimensionar que todo esto puede impactar o cómo ustedes desde su trinchera de seguridad, salud y ambiente impactan a cada uno de estos posibles riesgos dentro de la organización. Obviamente los riesgos tecnológicos son otro importante punto a tomar en cuenta. Acá pues tenemos
por ejemplo, el colapso de las comunicaciones, de temas tecnológicos puntuales. Tenemos también los riesgos laborales, pero no vistos desde el punto de vista de accidentes solamente. Sí es parte del accidente de trabajo, pero también en riesgos laborales está lo que es una posible huelga, el no pagarle las compensaciones a un conglomerado de trabajadores, los puede llevar a una huelga, a una sindicalización, a temas, por ejemplo, de sabotajes. Todo eso es temas de riesgos laborales. Y acá también es importante que sepamos hacer la división. ¿En qué sentido? Ustedes, servidor, nos enfocamos a accidentes o riesgos laborales de tipo ocupacional. ¿En qué sentido? Accidentes, enfermedades profesionales, esto claro, obviamente con los profesionales de la salud, de la mano de ellos, pero ya temas de que si no se pagan las horas extras, que si no se pagan vacaciones, que si no se paga el salario mínimo, que si esto, ya muy propiamente de recursos humanos. Entonces, ahí ustedes tienen que hacer esa separación. No meterse, ni que el comité muchas veces quiera tocar aspectos importantes de temas laborales en reunión de comité. Imagínense un comité de seguridad que de repente llegue, mire, fíjense que queremos armar un sindicato. O mire, fíjese que el sindicato, si ya tiene un sindicato, mire que el sindicato está descontento porque, momento. Aquí estamos para tocar puntos eminentemente de seguridad ocupacional. Así de tajante tienen que ser sus respuestas, porque no pueden mezclar una cosa con la otra. Y por último, los riesgos físicos que afectan los recursos materiales, como cortocircuitos, explosiones, daño, ya es puramente la operación. Y si ustedes recordarán, el concepto de riesgos físicos que veíamos, si no me equivoco, en el módulo 2, era otro. Me pueden recordar ustedes, riesgo físico es ruido, iluminación, todos los que dependen de los fenómenos de la física. Es correcto, visto desde la óptica pura de seguridad y salud ocupacional, pero visto dentro de la óptica de cumplimiento regulatorio u operativo, los riesgos físicos es todo lo que puede ocurrir a las instalaciones físicas de sus organizaciones. Ahora, no sé, preguntas, dudas, comentarios. Abro ahorita el espacio antes de continuar. Buenos días, ingeniero. Hola, hola. Tal vez solo un comentario, quizás. Por eso es bueno siempre acercarse a todas las áreas de la organización o de la empresa para poder generar estos planes, ¿no? Correcto. Muy buena observación, muy buen comentario. Es lo ideal. Aquí tiene que participar, por eso les decía, ustedes como seguridad ocupacional y ambiente, es rara la empresa que nos toman en cuenta a la hora de establecer los estratégicos de los años siguientes. Pero aquí es clave que estés tú como responsable del área de seguridad, y si te toca también la parte ambiental, excelente, sino meter a la persona que ve el tema ambiental, meter a la parte operativa, al área de operación, o sea, todos tienen que estar inmersos en la creación de estas estrategias. Porque como ven, regresemos y agarremos, por ejemplo, el tema laboral, afecta a todas las áreas. De repente podás, imagínense ustedes en una organización que cada 15 días estés teniendo un accidente, digamos, grave, hombre, vas a generar un ambiente laboral que te va a repercutir en todo sentido, porque vas a saber que cada 15 la gente va a andar con la incertidumbre que si hoy me voy a accidentar yo o se va a accidentar mi compañero de a la par. Es en el caso de accidentes, pero ¿qué pasa en el caso de que las empresas cada 15 y cada 30 hacen reestructuración, famosas sacudidas de palo? Igual, o sea, vas a estar que cada 15 y cada 30 la gente va a andar con la zozobra de, hoy soy yo, ¿qué onda? Y eso te golpea la parte emotiva, emocional, la parte del rendimiento de las personas en cuanto a su productividad y la parte de seguridad. O sea, imagínate cómo ese tema puede impactar en tres rubros, o no rubros, sino en tres áreas diferentes. Exacto. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, Y, vemos entonces que la perdón. identificación de, no sé, ¿de alguien más? Sí, un Perdón. comentario, Inge. Diga, le escuchamos. Creo que es importante aquí también destacar, y que usted incluso lo mencionó, el trabajo de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Porque se tocan Ok. temas financieros, legales, ¿verdad? Laborales, en fin, ¿verdad? Entonces Ujú. creo que es importante y que a veces lamentablemente, obviamente, el contar con personas especializadas en la materia, eso puede generar obviamente un gasto para la empresa, ¿verdad? Pero creo yo que es importante que poco a poco, ¿verdad? De manera, creo que a nivel local es difícil, quizás internacionalmente, esa parte de valorar al profesional, ¿verdad? Que se ha especializado en ciertas áreas, tiene más reconocimiento que en nuestro país, ¿verdad? Todavía nos hace falta caminar en esa área, ¿verdad? Pero creo que es importante que como profesionales podamos insistir siempre en esa parte, ¿verdad? Que el equipo de profesionales multidisciplinarios son importantes para que esta gestión, que las gestiones que podamos hacer, obviamente sean estratégicas y puedan generar una incidencia, ¿verdad? Porque si Correcto. no, obviamente se estarían nada más lo que hemos dicho, yo creo que, porque todos opinamos, ¿verdad? Todos Ujú, opinan en relación a un abogado, a un doctor, etcétera. O sea, todos ujú. podemos meter cuchara en especialidades que no son nuestras, pero que yo creo que sí, como profesionales debemos poco a poco también nosotros educarnos, ¿verdad? En esa área, porque eso puede facilitar, obviamente, que los procesos sean no solo preventivos, pero sino que en el tiempo puedan mantenerse y puedan también generar cambios positivos. Es correcto. Es un punto importante y es la cultura de cumplimiento en las empresas locales. Eh, Fíjense que por ahí una empresa, no sé si les comentaba, me pidió hace un par de días asesoría en temas de cumplimiento. Excelente, se preparó la oferta, se les mandó, se visitó, se conoció el sitio y en el momento era una angustia que se les veía a los directivos porque les había caído la inspección del Ministerio de Trabajo, tenían encima esa situación para cubrirla. Gracias a Dios salieron bien, pero ese salir bien, ¿qué se tradujo? En un descenso del ímpetu y del deseo de cumplimiento. Ya salieron del problema, obviamente reciben la oferta, claro, evalúan los montos y todo, pero como ya no tienen encima la presión de cumplir y hacer, ahí está durmiendo el sueño de los justos, esperando a que llegue otro zamaquión de palo y que los haga reaccionar y que digan, hombre, cumplamos. Claro, una empresa multinacional o con una conciencia de riesgo más madura no va a dejar que le ocurra la parte negativa. O sea, son preventivos. Ya vamos a hablar un poco sobre el concepto de prevención en torno a este tipo de riesgos. Pero tenemos nosotros también el trabajo titánico de generar ese deseo por el cumplimiento. Repito, y esto quizás es algo que a mí me ha golpeado mucho, el hecho de que en organizaciones anteriores, donde he estado prestando servicios, han sido empresas cuya visión de la seguridad, salud y el tema ambiente es muy técnico. Y no estoy hablando mal de alguien que sea eminentemente técnico, porque necesitamos de estas personas técnicas que nos ayuden a salir adelante en todo lo operativo del tema de seguridad. Pero el simple hecho de haber tomado cada uno de ustedes la decisión de inscribirse a este diplomado, ese es el primer paso que ustedes dan y aquí es donde ya les digo, el reto es grande. Ustedes tienen que trabajar por cambiar esa percepción que tienen del área de seguridad y ambiente en las organizaciones. Es difícil, yo lo sé, va a ser muy difícil, pero cuando ya ustedes conocen toda esta integralidad de los riesgos, la forma en cómo tenemos que plantear una estrategia, van a empezar a ver que el tema de seguridad, y vuelvo y repito, no solo va a ser andar colocando las señales de ruta de evacuación, los puntos de reunión, la conformación del comité, no, va más allá que eso. Ustedes lo están viendo ahorita. Y me imagino que alguno de ustedes ya tiene el reto encima de liderar el tema de seguridad en su organización. Y es el momento la oportunidad que tiene para destacar ese aspecto. Y bueno, al final de todo, el tema de cumplimiento regulatorio es sí o sí. O sea, nuestro país ha dado ese giro
de 180 grados, no digo a 300 porque vamos a 360 porque llegaríamos al mismo lugar, sino que de 180, porque a nivel región somos del país con más, no más obligaciones, sino que con más detalle en cumplimientos de tipo operativo, que un permiso ambiental, que una compensación ambiental, que un programa de gestión, que un comité de seguridad, que en otros lados posiblemente están las figuras, pero no le dan vida a esas figuras, o no le dan el seguimiento. Me explico. Bien, no sé, ¿alguien más? ¿Otro comentario? Si no, continuamos. Solo una consulta, ingeniero. Diga, Bueno, usted Alex. comentó algo sobre cada cuadrito que estaba presentando, ¿verdad? Viendo en el material, no tiene el contenido que venía mostrando, ¿verdad? Es correcto. Les explicaba que se dejó a propósito para que ustedes pudiesen ir escribiendo la información sobre esos cuadros. Es una Sí, recordé. sí, es una técnica que ocupé esta vez para poder generar un poco más de atención en cada uno de ustedes a la hora de presentar esos cuadros. No es, si les gusta, continuamos, si no, pues yo les dejo después la información como es. Bueno, gracias Alex por la observación. La verdad que eso demuestra que leen el contenido. Eso es importante. Miren, por cierto, valga ahí el comercial. Bueno, entiendo que hay unas olimpiadas de educación superior que se ha generado hoy en día. No viene el tema de seguridad ocupacional, pero si a alguno de ustedes le interesa participar en esas olimpiadas, hay varias categorías. Hay una categoría de ensayo, hay de fotografía, de ajedrez, incluso de crear una aplicación. El tema central es sobre el bicentenario. Les comento porque más de alguno pues pueda que le interese este tipo de actividades y con gusto les comparto el link para que vean ahí las bases de los concursos y todavía estamos a tiempo de participar porque el 30 de septiembre todavía aceptan material para participación. Hay un comercial que quería compartir con ustedes. Bueno, sigamos entonces para entrar al receso. Bien, entonces veíamos que la identificación de riesgos no se reduce a asignar un nombre al riesgo, o sea, no es solo riesgo de cumplimiento, riesgo, no. Esto debe incluir también los datos relacionados con el mismo, que nos va a permitir estudiarlos de forma exhaustiva y también aportar elementos a las demás etapas de su gestión. ¿Qué elementos? ¿Quién lo va a corregir? ¿En qué fecha? Y el seguimiento pues, de costo-beneficio u otros puntos importantes que ustedes definan que es necesario incluir. Para ello, pues es primordial, como vemos aquí, contar con información actualizada y pertinente. Ojo con eso. Tal vez nosotros, y acá sí es importante auxiliarnos o apoyarnos mucho de las áreas legales de las organizaciones, si es que las tenemos. Si no las tenemos, tocará ver con qué asesor legal externo o alguien que conocedor de la materia de leyes, pues nos apoye. Porque de repente vamos a estar trabajando con una normativa o una ley o un reglamento que fue derogado ya por 1970, por ejemplo. Entonces es importante contar con esa información actualizada y pertinente. Además, establecer mecanismos de alerta temprana que permitan identificar cambios en variables críticas, un nuevo requisito, un nuevo permiso o algo por ahí que si no lo tomamos en cuenta nos puede afectar a la hora de operar la empresa. Claro, esto nos va a permitir determinar riesgos estratégicos u operativos que van a impactar la organización. Bueno, tengo ya les digo, 10:30, buena hora. Damos un receso de 15 minutos, ¿les parece? Sí, está bien, ingeniero, gracias. Chévere, entonces les pongo acá, vamos a poner por aquí el contador y la musiquita de fin de semana para que nos veamos en 15 minutos.
Aprender inglés. Ok, estamos de regreso. Gracias a cada uno de ustedes por la asistencia. Entramos ya a la parte final de esta sesión, de este día. Ya cubrimos pues cuáles serían los riesgos asociados a una operación de una empresa. Y ahora pues vamos a entrar a ver lo que es el tema de... Quiero tocar un poco sobre la ISO 45001 y la ISO 14001, sobre todo porque ambas normas internacionales, que como todos conocemos es de cumplimiento voluntario, no son obligaciones impuestas, pero entiendo que muchas organizaciones optan por la certificación con estas normativas o incluso adoptan los principios sin necesidad de llegar a una certificación. Entonces, vemos aquí que cuando se habla de la evaluación del cumplimiento en la ISO 45001, muchos profesionales del área de salud y seguridad se van a ir a la cláusula 9 de la norma. Ahí se las coloqué incluso en la plataforma, por si ustedes desean descargarla, pues si van a ver, si no más adelante está la redacción de esa cláusula. Pero bien, cuando vemos ese punto de cumplimiento, muchos de nosotros nos tendemos a ir a ver qué dice esa cláusula, la 9. Y claro, así leemos con detenimiento la cláusula 9.1.2, ahí vamos a ver que hace referencia a la evaluación, más no al cumplimiento legal. El cumplimiento legal lo aborda en la cláusula 6.1.3, ¿ya? Entonces, tenemos que conocer que existen ambas cláusulas, obviamente, ¿verdad? Y que una, como es la 9.2, nos va a hacer la referencia a la evaluación, pero la 6.1.3 nos aborda el tema de cumplimiento legal. Aquí lo tenemos. La cláusula 6.1.3 nos indica que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos, primero para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos. Bueno, para empezar es un debe de la norma. Y el ser un debe de la norma es algo que sí o sí tenemos que desarrollar, porque son de los puntos claves que van a llegar a verificar los auditores. Ahora, debe, dice acá, establecer, implementar y mantener procesos que le permitan determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos. ¿Cómo? Cada quien. Yo lo que recomiendo es esa matricita en Excel, como la que ustedes están trabajando, en donde les defina los artículos que aplican al rubro de la organización. ¿Ya? Ahora, los otros requisitos, pues ahí es un trabajito bastante interesante y de forma adicional que hay que hacer. Porque, Ingeniero, disculpe hola, la interrupción, es que la diga. diapositiva está así como borrosa, no sé qué pasó. Ah, es cierto. Gracias. No, usted por la observación. Todas se ven igual, ¿verdad? Pero será la calidad de la red. Sí, es cierto. Porque yo la veo, es como estoy conectado también con mi teléfono, sí se ve como fea la letra, pero yo la veo súper bien. Qué raro. Pero son todas, es como que es la calidad de la red la que lo está.
Y yo Ah, también sí. lo veo borroso, creo que el internet. Sí, creo que por ahí va la cosa. Permítame, voy a compartir otra. Voy a cerrar la presentación y voy a abrir nuevamente. Aunque mi computadora, como la estoy viendo directamente desde la máquina, la veo súper bien. Vamos a ver. No, voy a proyectarla en PDF y nos vamos ahí. Si es que vamos a ver ahorita cómo se ve. Creo que igual lo va a tirar. Vamos a ver. Igual sale, ¿verdad? Más o menos mejoró. Ya mejoró un poco. ¿Cómo lo ven Diego, ustedes? tal vez quite su video y Alex del Delta, tal vez mejora su ancho de banda. Ahí está. No, mi video, sí, ahí con el video que acabo de quitar, logra mejorar. Perfecto. Es lo bueno también que estoy conectado con el teléfono y veo como ustedes, lo que ustedes ven lo veo igual aquí. Ok, excelente. Creo que ahí mejoró. Sí, correcto. Va, chivo. Entonces, sigamos. Bien, entonces les decía que la cláusula 613 nos dice que hay que determinar y tener acceso a esos requisitos legales y otros requisitos. Le mencionaba que los otros requisitos, pues un trabajo aparte y bastante interesante que hay que desarrollar. ¿Por qué interesante? Porque tendríamos nosotros que escudriñar la información para conocer cuáles son esos otros requisitos aplicables a la operación del negocio. Claro, aquellos que le proveen de algún servicio o algún producto a un cliente, a un tercero, a veces esos otros requisitos son los requerimientos del cliente, sobre todo las empresas de alimentos, una empresa o incluso las textiles, las fábricas textiles de camisas y todo, dependen mucho de los requisitos que algún cliente les establezca y hacen auditorías a estos clientes. Entonces es aquí donde tú debes de generar esa información de tal forma que estén actualizados y aplicables a los peligros o riesgos para la seguridad y salud del sistema. Tampoco nos vamos a inventar algo que no aplique a la operación del negocio. Entonces, primer punto, determinar y tener acceso a esos requisitos legales y otros requisitos. Segundo punto, determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y que necesita comunicarse. Es decir, por ejemplo, el artículo 19 de la Ley de Medio Ambiente que pide el permiso ambiental, ¿cómo? Pero no dice así tal cual, sino que las empresas para operar ya vamos a hacer un ejercicio por ahí. Entonces, ¿cómo aplica? Con mi permiso. ¿Y qué debo comunicar? El cumplimiento de ese permiso. Es como para que tengamos la idea a qué se refiere esa parte. Luego, tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar y mantener y mejorar el sistema de gestión. Cuando hacemos esa famosa revisión por la dirección, estos puntos de otros requisitos y los requisitos legales son insumos necesarios para mejorar continuamente el sistema. Incluso el programa de gestión, aquellos que no están con ninguna ISO, pero deben de generar su programa de gestión que pide la ley, el mismo elemento 1 me menciona, me dice los mecanismos de evaluación periódica de lo que es el programa. Y es ahí donde ustedes fácilmente pueden amarrar este tema. Como ven, esa cláusula, la 613, es para establecer, repito, implementar y mantener procesos que me permitan identificar esos requisitos legales y otros requisitos. Es como el primer paso, esa matriz legal, esa matriz de otros requisitos, para que después pasemos a la cláusula 912. La cláusula 912 menciona que la organización, y como ven es otro debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento. O sea, la 613 me dice que debo
identificar esos requisitos legales y otros requisitos, y la 912 me pide evaluar ese cumplimiento. Ahora, ¿cómo lo voy a evaluar? Aquí me dice la misma normativa de ISO 45001 que la organización debe primero determinar la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento. O sea, no me dice hágalo tanto tiempo al año, o 3 veces, 4, no, o 2 veces en el año, no. Yo lo defino. O sea, la empresa lo define. Va a ser cada 2 años, o cada año, cada 6 meses, y la metodología puede ser una matriz de riesgo, una auditoría de cumplimiento hecha por un tercero, o por personas de los mismos auditores que ustedes tengan. Es decir, le da la facultad o le da la facilidad, la normativa, de que usted defina la frecuencia y la metodología. Claro, también nos pide que evaluemos el cumplimiento y toma de acciones si es necesario. Mantener ese conocimiento y la comprensión de su estado del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que se den, y conservar la información documentada de esos resultados. Entonces, como pudieron observar, la primera cláusula me dice identifique, hago esa matriz, de ahí ya tengo cubierta esa parte. Después en la 912 ya me dice evalúe el cumplimiento. Ah, pero ojo, evalúe el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. Ya en la matriz que ustedes están desarrollando, ahí es donde vamos a poner en práctica esa forma de cómo poder evaluar. Ahora, por el otro lado, la ISO 14000 también me dice que toda organización debe cumplir con una serie de normativa obligatoria a nivel nacional, así como requisitos legales, a nivel interno-externo, definir compromisos ambientales que adquieran, y de no realizar este cumplimiento, es decir, de no tener esos compromisos ambientales definidos, esto puede dar lugar a ¿qué? Primero, a multas. Multas directas por incumplimientos directos ambientales o sectoriales. Hablábamos, repito, regreso a lo anterior, los famosos riesgos financieros, ¿ya? Por las multas directas por incumplimientos directos ambientales o sectoriales. Parada o suspensión de la actividad por incumplimiento, ya sea total o parcial. Fácilmente te pueden detener toda la operación de la empresa si el caso es así, o sea, un impacto ambiental muy fuerte, entonces obviamente van a generar una suspensión de toda la operación. Puede haber demandas directas por parte de agentes sociales, es decir, las comunidades aledañas a tu entorno pueden generar una demanda, una denuncia, dependiendo de cómo sea. Aquí es un punto bien, bien complejo. Vamos a ver, ahorita voy a buscar un video que tengo del entorno. ¿Va? Ustedes veían por ahí personas lugareñas mencionando que aquello hervía, decía ahí como en su folclore, en su léxico, incluso que tenían temor de hacer uso de esa agua para darle de beber a los animales o para oficios domésticos. O sea, ¿y eso qué conlleva? Una demanda directa por agentes sociales. Les comentaba, por ejemplo, anteriormente, de una empresa que por no hacer bien ese análisis del entorno o de la ubicación geográfica de donde estarían queriendo montar una fábrica, una planta, ha generado una serie de impases con la comunidad, y lo más curioso es que la comunidad que se opone a la construcción de esta fábrica, de esta planta, no es ni siquiera la que está en el entorno de acción, sino que es la que está en el casco urbano. Y la ubicación de esta fábrica está como a, ¿qué? 15 kilómetros del casco urbano. Son situaciones que se presentan, y cuando nosotros no logramos dimensionar bien todo ese tipo de riesgos de los cuales estamos hablando, es donde se nos presenta esa dificultad operativa. Con ese video que acabamos de ver, la misma exministra mencionaba ahí el riesgo financiero, temas financieros y penales. Ojo, recuérdense que les decía que en este módulo, lo esencial de este módulo es que sepamos diferenciar la magnitud de las consecuencias. ¿Por qué digo diferenciar? Porque van a haber situaciones que el riesgo va a ser pagar una multa,
y continuar operando y como que no pasó nada. Pero van a haber situaciones como el ejemplo que acabamos de ver, donde no solo es la multa, sino que es el tema penal. ¿Y quiénes son los que van a pagar el tema penal? Los representantes legales de la empresa, la directiva, los directivos. Pero no, tampoco pensemos, y creo que lo mencionamos la semana pasada, a veces ni siquiera solo ellos, la gente operativa, si se comprueba en una investigación exhaustiva que fue por negligencia operativa, obviamente se va en la colada, como decimos, el operador de la máquina, el jefe de la persona o el supervisor, el gerente, y así va subiendo la cadenita de responsabilidades. De repente pueda suceder que se demuestre que se presentó un plan de inversión para mejorar las condiciones de seguridad de esa operación y que fue votada a nivel gerencial. Si eso se logra evidenciar, la responsabilidad ya no va a ser del operador, sino que ya recae del mando medio para arriba. Me explico. Entonces es ahí donde también ustedes tienen que generar todo ese respaldo documental que en algún momento específico de la historia operativa de donde ustedes estén prestando sus servicios profesionales les pueda servir para quitar responsabilidad ante una situación ya sea de seguridad o ambiente. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen una evidencia, por eso el dicho, todo por escrito, mándeme un correo. Tu jefe no te deja invertir en un proceso, en un proyecto de seguridad y ambiente, que lo deje por escrito. Mándame un correo, porque el día de mañana a quien cuando busquen responsables, tú puedes demostrar que hiciste tu trabajo, que dejaste de evidenciado que era necesaria esa inversión, pero quien el tomador de decisión dijo que no, pues ya es otra cosa. Pero eso es importante, porque también a la hora de tomar una decisión para deducir responsabilidades, repito, ustedes al no tener una evidencia documental robusta que les exonere de responsabilidad, también van a tener que responder ante la justicia por los temas que puedan ser de tipo penal. Luego, pues la degradación de la imagen de la marca, ese es otro punto importante que no hay que perder de vista. Este tema de la degradación de la imagen de la marca es importante. ¿Por qué? Porque es de los aspectos o de los resultados que no podemos cuantificar tan fácil. Imagínense esa noticia que vimos del ingenio de la Magdalena, ese derrame de melaza, ocurrió hace ya un par de años atrás. Y hoy en día seguimos con esas noticias que quedaron ahí en YouTube. Y esa degradación de la imagen de la marca puede perdurar en el tiempo hasta que la misma organización cree los recursos para eliminar esa mala imagen. Y es importante tomar en cuenta que las empresas tienen que cuidar mucho su imagen. Hoy las redes sociales es una herramienta poderosa para poderte posicionarte como una imagen de calidad o para degradar tu imagen. Entonces, esos son de los riesgos que hay que tomar en cuenta en temas ambientales. Ok, enfoque en cuanto a la gestión del cumplimiento. En ese sentido, vamos a considerar dos tipos de enfoque. Y con todo lo que hemos visto, que la posible degradación de la imagen, temas financieros, temas penales, temas operativos, venimos ahora y como les decía al inicio de esta sesión, vamos a considerar dos tipos de enfoque. Ahí usted decide por cuál se va. Si va a querer un enfoque predictivo, el enfoque predictivo es aquel que nos va a permitir analizar los riesgos asociados al incumplimiento a través del inventario estamos hablando no solo temas ambientales, también aquí veámoslo por lo que nos compete en este curso de seguridad y salud. Pero el enfoque predictivo es que tú armas ese inventario
de todos los compromisos ambientales o de seguridad y salud que se deriven de un requisito legal. ¿Ya? Repito, lo más palpable o que se viene más a la mente en estos temas, permisos ambientales, el permiso de salud, en el caso de la parte del Ministerio de Trabajo, el programa de gestión, si te toca tener un comité, pues obviamente el comité, son compromisos generados por un requisito legal. Entonces, ese enfoque predictivo te va a permitir, además de calcular el riesgo en base a la probabilidad de impacto, poderte anticipar a una situación. Eso es interesante, fíjense, porque tú puedes hacer una evaluación, cuánto te cuesta el no tener un comité. En repetidas ocasiones hemos hecho el ejercicio en este diplomado, que no tener un comité te puede llevar a acarrear una posible sanción de hasta $500,000, dependiendo de la cantidad de colaboradores que la organización tenga. Entonces, ese riesgo en base a probabilidad de impacto te va a permitir generar una estrategia de predicción. No lo tengo, o sea, un enfoque predictivo. Ese es el núcleo esencial de este enfoque. Ahora, el enfoque preventivo es más cuando tú desarrollas esas auditorías, esos seguimientos que te permiten verificar el estado de cumplimiento actual. O sea, no es lo mismo. El predictivo tú te estás anticipando hasta cierto punto. Tú predices, le dices al tomador de decisiones de la empresa, al dueño, al director, al CEO, al gerente, como quien sea la máxima autoridad. Mire, estimado, si no tenemos este requisito, esta licencia, este permiso o este programa, la probabilidad de que de tal situación, aquí la probabilidad sería, la probabilidad de una sanción es tanto. El impacto es alto, medio, bajo. Ojo, aquí ya vamos armando un poco la matriz de riesgo. ¿En qué sentido? Vale. Agarremos el ejemplo que todos conocemos, no tener el programa de gestión. Ok, tú vienes, le dices al tomador de decisión, ok, el no tener un programa de gestión debidamente documentado e implementado en la empresa, la probabilidad que nos impongan una sanción por no tenerlo es, ahí tú dices, alta, medio, baja. ¿De qué dependerá? De las veces que te llegue a visitar el ministerio en el año, del tipo de empresa. Una empresa que sea, por ejemplo, de alto riesgo, construcción, por ejemplo, está más susceptible a una empresa de venta de ropa, por ejemplo. O sea, también eso, o sea, todas esas variables te van a ir dando la luz para conocer qué tan probable es la verificación por parte de las entidades competentes. Y luego el impacto. El impacto ya es cuando tú le decís al tomador de decisión, mire, la probabilidad que nos inspeccionen el no tener el programa de gestión es media. Porque en el año hemos recibido 2 inspecciones. Y ha sido por otro tema, menos por el tema de seguridad ocupacional. Pero la probabilidad es media. ¿Cuánto es el impacto? Aquí el impacto tú lo calculas. Mire, el impacto puede ser financiero, que nos pueden llegar a poner una multa de $500,000. Ya con solo esa cifra es alto. ¿O qué pasa si no tuviese una multa alta? Fueran 57.14 como la máxima de infracción. Pero existe el riesgo de que el representante legal responda penalmente por eso. Entonces también se convierte en alto, no por la parte financiera, sino que por la parte del riesgo procesal penal. Eso es lo que yo quiero que quede claro en este momento, que cuando ustedes hagan esa evaluación del riesgo, el impacto, ahorita quítense de la cabeza el chip de seguridad y de temas de seguridad y temas ambientales. El impacto acá es si va a ser un riesgo penal, financiero, operativo o reputacional o de imagen. A eso quiero llegar. Entonces, tomando como base esas variables o esos indicadores, entonces tú puedes ya definir el impacto. Y claro, te vas con la probabilidad que eso es alta, medio, baja o puede suceder, puede recurrente, tú lo defines como quieras. ¿Ya? Y eso, que es parte de la matriz que están trabajando, te da el enfoque predictivo. Tú le puedes decir entonces al tomador de decisión, tomando como base la probabilidad de impacto, que es un riesgo
alto, medio o bajo, o un riesgo aceptable, un riesgo no aceptable, en el cual ya viene el proceso de estrategia de definir un plan de acción a a corto, a mediano o a largo plazo. Como ven, una estructura de enfoque predictivo. El enfoque preventivo. Ya aquí tú definiste toda esa matriz. Hoy te venís con las herramientas que todos hemos en algún momento aplicado como una auditoría. Ya contratás a Guillermo Barrera para que te haga una auditoría de cumplimiento en tu organización y con todo gusto llegamos con el equipo y hacemos esa auditoría de verificación o a quien sea, o el mismo, eso también puede ser una misma verificación por parte de la entidad. Por ejemplo, te llega una inspección de parte del Ministerio de Trabajo para verificar los cumplimientos del programa, esa es una auditoría generada por una entidad o por el mismo permiso ambiental, te cae la auditoría ambiental por parte de los técnicos, no importa quién sea, pueden ser internas o externas. La idea es que ese sistema de auditorías te permita generar ese plan de seguimiento que va a dar una respuesta al cumplimiento. Y ambas se integran y te sirven de insumo para al final del periodo de análisis tú puedas definir cuáles son los proyectos a desarrollar para ir mejorando continuamente el sistema. Me pueden decir ustedes, pero yo no tengo un sistema ISO, entonces ¿cómo voy a estar enfocado en eso? No tienes un sistema ISO, pero la misma ley de prevención de riesgos te obliga en el elemento 1 a desarrollar esos programas de evaluación y cumplimiento periódico, que es básicamente esto. ¿Cuáles son las otras consideraciones frente al cumplimiento? Primero, identificar los compromisos. O sea, esto es importante. El primer paso es identificar esos compromisos que la empresa adquiere. Y por ello es importante que describamos las entidades, o en este caso, en lugar de entidades, pongámosle las áreas. La planta entera, una área específica de la empresa, el departamento X o la sección, dependerá cómo esté estructurada la organización. Pero ese es el alcance. Y lo mismo que ocurre en una norma ISO, certificas toda la operación, solo un área o un departamento. Ese es el primer paso. Luego, las fases de la operación considerada. Ok, vamos a verificar los compromisos del área operativa, el área de producción. Pero dentro del área de producción, ¿a qué fase específica me voy a concentrar, a referir? Puede ser solo la pura producción del producto, o la entrega, o el despacho, no lo sé. Ahí tú vas a ir definiendo el punto, o todo en su totalidad. Luego, el ente regulador. Generas un desecho especial. ¿Cuál es el ente regulador? Pueden ser en dos vías, el Ministerio de Medio Ambiente o la misma municipalidad. Ah, interesante, las municipalidades, las que pocas veces hemos hablado y tienen hoy en día un grado de responsabilidad bastante fuerte. Muchos de ustedes han escuchado, no sé si ya sabían, que está la ley de gestión de desechos sólidos y fomento al reciclaje, algo así creo que se llama. Esta ley es bien interesante porque nos obliga a todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, a desarrollar un programa de gestión de los desechos sólidos. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestras organizaciones e incluso en nuestras casas deberíamos de empezar ya a hacer esa separación en la fuente. Es decir, los plásticos, lo orgánico, qué sé yo, ahí ya da una categorización esa ley, pero la idea es empezar a desarrollar esa cultura. Claro, menciona la ley, y por eso hablaba de las municipalidades, que la obligación más fuerte de garantizar el cumplimiento son las alcaldías. Claro, porque son las que al final hacen, la mayoría de las veces, la disposición final de los desechos sólidos que se generan. Y por esa razón, el ente regulador es clave en este caso. O sea, si yo estoy generando un desecho, ¿qué ente regulador me va a verificar el cumplimiento? Si es agua residual, ya sea ordinario o especial, ahí va a depender. Si es ordinario y descargo a un alcantarillado, es ANDA. ANDA es el ente regulador, por lo tanto debo sacar un permiso para descargar mis aguas residuales al alcantarillado.
De repente, no, miren, vamos a descargar el agua residual a una quebrada de invierno. Ah, entonces es un cuerpo receptor, ya no es ANDA, es el Ministerio de Medio Ambiente. Y ahí es donde tú vas armando ese muñeco que se llama matriz de cumplimiento, que te va a ir dando todas las luces de cómo identificar a qué ente regulador le tenés que rendir cuentas. Luego, si es un tema de la ISO 14000, pues obviamente el aspecto ambiental. En este caso, también puede ser el aspecto ambiental como la identificación del riesgo. En este caso, recuerden ustedes que en tema ambiente es aspecto e impacto. A diferencia que en seguridad es riesgo, peligro y una cosa es el peligro y la otra es el riesgo. Luego el impacto que generaría. Aquí creo que va más orientado a eso. El aspecto ambiental es la generación de vertidos, el impacto es la contaminación de los mantos acuíferos. Un aspecto ambiental es el ejemplo que hablamos, la generación de desechos sólidos, el impacto que generaría el no cumplir con una gestión efectiva del desecho sólido es la contaminación a los suelos. Ahí ustedes ya van armando esa matriz de una forma mucho más completa. El alcance, hasta dónde vamos a llegar, si implica toda la operación o solo un área específica. Si la empresa tiene diferentes sucursales, solo es la central o tales. Ahí usted define el alcance de todo el compromiso. Los medios de verificación exigidos por la administración o en su defecto los designados de manera interna. Ahí, pues, ¿cómo tú vas a verificar? Ahí la empresa puede definir si van a hacer esas auditorías o cómo vamos a estarle dando el seguimiento a ello. La frecuencia exigida, hablábamos que la norma ISO no nos da una frecuencia, nosotros definimos la frecuencia. En algunos casos, algunas normativas o leyes nos dice la frecuencia para, por ejemplo, el programa de gestión de prevención de riesgos, sabemos que lo debemos de actualizar en los primeros 2 años del año siguiente. Es decir, en el 2022, entre enero y febrero, cada uno de nosotros tenemos que estar actualizando ese programa de gestión. El reporte operativo anual que se da a medio ambiente es durante los primeros 3 años, es decir, el reporte de lo que ocurre en el 2021 se tiene que hacer entre enero y marzo del 2022. Ya te dice una frecuencia. Claro, para temas de verificación de auditorías, ninguna ley te va a decir, ni las normas mismas, porque eso queda a discreción del titular o de la empresa. Luego pasamos a hacer un análisis similar, como lo hicimos con la ISO 45001, con la ISO 14001, porque de igual forma la cláusula 613 nos dice que debemos de tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos que estén relacionados a los aspectos ambientales. Hay muchas empresas que tienen hoy en día separada la gestión ambiente con la gestión de seguridad. Y está bien, o sea, dependerá qué tan compleja es la operación. Porque si tu operación es digamos, cuando digo compleja es, por ejemplo, que solo sea un solo establecimiento, que no tenga muchas unidades de negocios así separadas, fácilmente puedes hacerlo de forma integrada. Que muchas incluso van a esa tendencia, porque obviamente te ahorras muchos recursos. Pero bueno, ahí digamos que lo podemos ver incluso por separado para ser un poco más ordenado. Pero bien, lo primero entonces es definir ese requisito legal, otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales. Luego determinamos cómo esos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización. Pero fíjense que hay un punto importante a tomar en cuenta, que no te dice al inicio, acá, lo voy a marcar. Perdón. Esto. ¿Con qué lo relaciona? Con los aspectos ambientales. No te está diciendo con la operación del negocio. Miren qué curioso, porque al final no me está direccionando a que debo de ver al rubro al cual pertenece la empresa. Me lo está relacionando con los aspectos ambientales derivados de la evaluación que yo he hecho. Entonces, ¿qué significa? Que en este caso, una empresa de construcción
puede tener el mismo aspecto ambiental, ojo, puede tener el mismo aspecto ambiental que una empresa de servicios, de consultoría, por ejemplo, o de una institución académica. Claro, ambos consumen agua. ¿Cuál va a ser la diferencia? El impacto. Pero el aspecto, que es lo que nosotros estamos evaluando, son los mismos. Ambos consumen energía eléctrica, ambos consumen agua, ambos pueden generar emisiones en diferente magnitud, ambos pueden descargar aguas residuales, puede hacer, pero ¿qué sucede? Aquí los requisitos legales, como están relacionados al aspecto, después me dice, determinar cómo esos requisitos legales y otros requisitos van a aplicar a la organización. De repente pueda decir, ok, ambas empresas descargan agua residual, pero la institución académica es un agua residual ordinaria. En cambio, la de la empresa de construcción es un agua residual especial. Entonces, la aplicabilidad es diferente. A una le tiro la norma de ANDA para descarga alcantarillado y a la otra le tiro la del cuerpo receptor, porque igual los puntos de descarga son diferentes. Ya ustedes van viendo que existe un requisito legal asociado al aspecto ambiental vertidos, pero en diferente aplicabilidad a la hora de llevarlo a la ejecución. Esos mismos requisitos legales y otros requisitos hay que tenerlos en cuenta cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore el sistema. Pues sí, porque a uno le puedo pedir una planta de tratamiento, a la otra no. Aunque pueda ser que sí sea necesario. Pero también acá, como dice, se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente el sistema. A ambas empresas les pido la planta de tratamiento, pero son de diferente tecnología. Una va a ser más compleja que la otra. Ahí es donde ustedes van viendo la importancia de conocer la relación que existe entre un aspecto ambiental, su impacto y por ende su cumplimiento de requisitos legales. Volvemos al mismo hecho de la norma, de la cláusula 912, solo que en este caso, perdón, aquí está el error, no es 45.001, sino que es 14.001. Acá es 14.001. Hagan ahí esa corrección, por favor. Pero igual, aquí me dice que debo establecer, implementar, mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. ¿Cuáles son? Los que ya hablamos. Ahora, de igual manera, me da a mí como organización la potestad para determinar la frecuencia, cada cuánto voy a evaluar ese cumplimiento, no me dice hágalo cada 2 años o cada año, no, va a depender de mi operación. Evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fuesen necesarias en todo momento. Acordémonos del ciclo de PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. Siempre. Mantener el conocimiento y la comprensión del estado de cumplimiento, es decir, que hice una auditoría o una evaluación este año, pero eso no significa que me voy a olvidar y la voy a dejar durmiendo el sueño de los justos esa evaluación, sino que hay que darle ese seguimiento. Incluso cuando tú haces cuando tú, mejor dicho, recibís auditorías de este tipo, de las ISO, parte de lo que te revisan son las auditorías hechas en ejercicios de auditoría hechos en ciclos anteriores, porque de esa forma se van dando cuenta los auditores que te verifican tu sistema que le estás dando un cumplimiento a la filosofía de mejora continua. Porque de nada sirve hacer una evaluación hoy en día si esa pues jamás de los jamases la vas a tocar y jamás va a ser como un instrumento base para desarrollar planes de mejora en tu operación. Y por supuesto que la organización debe conservar información documentada como parte de la evidencia de esos resultados. Aquí sí nos obliga a tener esa información en forma documentada, porque solo así nosotros vamos a evidenciar que hemos hecho ese seguimiento de las evaluaciones del cumplimiento de la norma. Y acá, ya para ir cerrando, traigo este ejemplo. Imaginémonos que estamos en una empresa que envasa bebida, una empresa de agua. Imaginemos ese caso. Y nos están pidiendo que definamos al menos 5 requerimientos legales que apliquen a esta empresa. Y empezamos. El primero de ellos, como el más notorio, el permiso ambiental. El permiso ambiental
lo vamos a relacionar en el artículo 9 de la Ley de Medio Ambiente. Vamos a ver si tengo por acá la ley. Si no la buscamos, porque quiero que vayamos viendo de dónde sale cada requisito. Ok. Me dice aquí que el permiso ambiental está asociado al artículo 9 de la Ley de Medio Ambiente. Creo que es 19, no es 9. Es correcto, es artículo 19. Va, ahorita les muestro. Aquí, miren. Aquí está detallado. Para el inicio y operación de las actividades, obras o proyectos definidos en esta ley, deberán contar con un permiso ambiental. Corresponderá al ministerio emitir el permiso ambiental previa aprobación del estudio de impacto ambiental. Entonces, lo que estábamos viendo acá en el ejercicio que había que generar, que sacar un permiso ambiental, incluso antes de eso, el estudio de impacto ambiental. ¿Ya? ¿Qué otro permiso vamos a generar o vamos a tramitar en una empresa de la que estábamos agarrando de ejemplo? Teníamos acá el permiso de salud. ¿A dónde lo vamos a ver? Que nos obliga a generar esos trámites. Vámonos al código de salud. Ahorita lo buscamos. Código de salud mencionaba el artículo 101. Ya les muestro. Ok. Acá, miren. Los edificios destinados al servicio público como mercados, supermercados, hoteles, moteles, mesones, casa de huéspedes, dormitorios públicos, escuelas, salones de espectáculos, fábricas, industrias, aquí es donde está inmerso esa parte, esa empresa, oficinas públicas o privadas, comercios, establecimientos de salud y centros de reunión no podrán abrirse, habitarse, ni funcionar o ponerse en explotación sin el permiso escrito de la autoridad de salud correspondiente. Dicho permiso será concedido después de comprobarse que se han satisfecho los requisitos que determine este código y sus reglamentos. Entonces, dicho esto, la pregunta es, ¿dónde ustedes laboran, tendrán el permiso de salud vigente? ¿O desconoce si existe ese permiso? Ahí donde yo estoy, supuestamente sí, Guillermo, supuestamente, porque no lo he visto. Supuestamente, ¿ok? Muy bien, supuestamente, perfecto. Ya pues ese supuestamente, Edras, tiene que ser certeza plena. Para el lunes preguntar. Hay que saber si está vigente. Y fíjense que aquí surge otro punto. Veo aquí, ¿quién es marketing saludable? Porque solo me aparece el nombre marketing saludable. Hola, hola. Marketing saludable, ¿quién es? Se ha levantado. Bueno, eso sí es un punto que no me había percatado. En la manera de lo posible, por favor, coloquemos el nombre con el cual cada uno de ustedes está registrado en la universidad.
porque así pues obviamente nos dirigimos por el nombre de cada uno, porque aquí tengo este caso, marketing saludable, no sé quién de ustedes es quien está participando en esa cuenta. Tomen en cuenta eso, por favor, se los voy a agradecer mucho. Pero bueno, aquí menciona marketing saludable, así le vamos a decir al compañero o a la compañera que sí lo tiene actualizado. Es importante que estos permisos estén vigentes. ¿Cuánto duran? 3 años. Y dependerá del rubro de la empresa, así serán los requisitos a considerar para poder nosotros renovar ese permiso. Veamos, Loida, ¿ustedes lo tienen activo, vigente, mejor dicho, ese permiso? ¿O Roberto, alguien de ustedes? Hola, buenos días. Hola. Fíjese que sí sé que está vigente porque la semana pasada me enteré que lo estaba Sí, solicitando una institución bancaria. ajá, Aunque ya no lo leí, pero sí supe que lo hicieron llegar a donde lo estaban requiriendo. perfecto. La pregunta es, ¿quién gestiona estos permisos? ¿Son ustedes del área de seguridad o ambiente o es otra área? Ahí Ese tal es, vez nos ayuda Roberto, porque tengo poco tiempo yo de estar en el área ajá. de seguridad No, y me parece que no la gestiona el área de seguridad. es que Ese a eso permiso. quiero llegar, a eso quiero llegar. Buenos Que, días. hola Sí, Roberto, buenos días. el permiso de salud lo gestiona la encargada de medio ambiente e inocuidad. Ah, ok, Es que también saca los perfecto. permisos de los productos de Ok, azúcar y alcohol. ah, ok, Entonces ella gestiona esos permisos. ok, muy bien. Seguridad no. Ok, excelente. A eso quería llegar, porque muchas veces aquí no es lo mismo tramitar un permiso ambiental que sabemos que es eminentemente ambiente y allá que se encargue la persona responsable de esa área. O el programa de gestión o el comité, ya sabemos que eso es puramente seguridad y ellos que se encarguen. O de repente la regencia de las clínicas médicas, sabemos que los que son médicos, a ellos empresariales, a ellos les toca. Pero un permiso de salud, quiero ver, un permiso de economía para tanques, un permiso de la carta de no afectación. Bueno, la carta de no afectación ya andaba amarrado con el tema ambiente, puede ser la persona que vea ese tema. Pero puntualmente el tema de salud, o por ejemplo el de agricultura y ganadería para esas empresas que les toque tramitar, ¿a quién le damos la responsabilidad? Es ahí donde la integralidad de riesgos es importante y en el caso, pues, quienes puedan gestionar eso como lado de seguridad y salud, excelente. ¿Por qué digo esto? Porque un permiso de salud de alguna manera va a interactuar con las otras áreas. Un permiso de salud, hay regionales, entiendo que ahora creo que ya van a aprobar ese acuerdo ministerial, que ya no te van a pedir de requisito el permiso ambiental para sacar un permiso de salud, ni la calificación del lugar, que no sé si ya está vigente, pero por ahí de repente te pueden pedir una certificación de bomberos, te pueden pedir el plan de emergencia validado por los bomberos. Mientras ese acuerdo no sea aprobado, te piden un permiso ambiental. Entonces ustedes ven que aunque estoy tramitando un permiso de salud, se integra con otras áreas. Entonces, es ahí donde es importante conocer cómo una entidad se puede relacionar con otra. Regresando al ejemplo, el otro tema, el otro permiso es el certificado de no afectación. Este certificado de no afectación que se gestiona ante ANDA, lo vamos a tramitar siempre y cuando el consumo de agua sea a través de un pozo. Esta CNA, como se le conoce, lo que me va a decir es la cantidad de agua que puede explotar en un periodo determinado. Ellos me pueden decir, usted está autorizado a explotar, por decir algo, 24 litros por segundo en 24 horas de explotación. Si me paso de esa cantidad, me veo expuesto a una sanción por parte de ANDA e incluso por parte, bueno, yo sé que el ministerio hoy por hoy todavía no puede imponer sanciones, pero también me puedo ver afectado ante ellos. Luego, dependerá de si son más de 15 colaboradores, las certificaciones del Comité de Seguridad. Y otro ejemplo, el programa de gestión de prevención de riesgos, que es otro punto a tomar en cuenta a la hora de definir los posibles permisos. Daniel, te escuchamos. Sí,
Sí, respecto a los CNAs, Ujú. nada más compartirles, quizás que ahora anden un poco más encima de este tema, creo que ANDA está dándose la labor, como mencionamos en clases anteriores, que ya se están integrando varias instituciones, ANDA, Medio Ambiente, pero sí andan mucho más pendientes del certificado de no afectación y también alineado a eso el tema de la compensación ambiental por la explotación que hagamos del manto acuífero. Entonces, para que lo tengan presente los que tienen pozos y no están debidamente registrados, pues que se tomen cartas en el asunto y tengan todo pues en orden, porque sí andan más. 3 colegas míos les han llegado a ver específicamente los pozos en un lapso de un mes más o menos. Ok. Solamente. Excelente, gracias ahí por compartir la información. Y sí, ahorita como también hay mucha denuncia social, está ahí en la olla cocinándose la ley de aguas, los anuncios que hace el presidente en sus discursos de la aprobación de esa misma ley en su momento, todo eso genera que entidades como ANDA se activen aún más. Y claro, ¿verdad? Eso no es nuevo, siempre ha estado, pero lo que les decía, hoy en día, hasta que la situación no se pone candente, muchas organizaciones no actúan. Esperan a tener encima la autoridad para entonces empezar a regular y a ordenar su operación. Y efectivamente la CNA es una, ¿qué? Es un permiso, es una certificación clave porque ante cualquier denuncia de explotación indebida de un pozo o algo relacionado con el agua, la empresa puede demostrar con robustez que está autorizado, primero parte por ANDA en este caso, para explotar el pozo, pero eso también no lo exime de generar lo que tú mencionabas, la compensación ambiental. Y la compensación ambiental te la impone medio ambiente. Entonces ahí es donde ambas entidades juegan un papel importante. Bien, ahora pasamos a lo que son las técnicas de identificación de los riesgos. Para ello, nosotros tenemos que algunas técnicas son utilizadas en disciplinas que no necesariamente han estudiado los riesgos, pero se ha necesitado para el abordaje del tema como la administración de ellos. En este caso, todas las herramientas se van a abordar elementos de estudio que permitan identificar los riesgos que podrían correr las compañías y que se hace necesario analizarlos para definir estrategias organizacionales. Y para ello vamos a tener la siguiente clasificación. Análisis estratégico. Cuando tú lo que vas a hacer es un análisis estratégico, vas a ocupar la matriz FODA. Si estamos haciendo esa matriz FODA, bueno, es probable que acá mucho sea la primera y la más importante. O sea, para muchos es la más importante herramienta para definir un análisis estratégico. Acordémonos que en este análisis FODA vamos a identificar cuáles son tus fortalezas actuales, cuáles son tus debilidades, cuáles son las oportunidades emergentes y las amenazas que preocupan o que enfrenta la compañía. Entonces, para un análisis estratégico, esa matriz FODA. Luego tenemos técnicas de orientación, dice, al futuro. Estas técnicas de orientación al futuro es análisis de escenarios, un análisis de impacto, hacer una simulación considerando el famoso concepto del qué pasaría si. ¿Qué pasaría si el día de mañana llega una inspección de ANDA y no tengo la CNA? ¿Qué pasaría si el día de mañana llega el Ministerio de Trabajo y no he acreditado un comité de seguridad? Entonces es ahí lo que te va dando ese enfoque predictivo, orientado al futuro. Hay técnicas de observación, como es la inspección, la consultoría o asesoría por parte de expertos y el análisis de información por sectores. Esto es interesante porque este análisis de información por sectores es más que todo aquellas organizaciones que pertenecen a gremiales. Por ejemplo, si estamos en la industria, en la construcción, ¿qué información del sector construcción maneja, por ejemplo, Casalco? ¿Cuál es la tendencia ahorita del sector? Si va a la alza, va a la baja, qué posibles leyes nuevas hay que puedan impactar la operación. Por ejemplo, Camtex, el otro, ¿qué otro hay? Está Camtex, Casalco, Aves para los avicultores,
del plástico, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, dependerá. Ustedes saben de los sectores gremiales a los cuales pertenecen sus organizaciones y dependiendo de ello, pues el análisis de información que presente. Ahora, estas técnicas, herramientas y metodologías van a ser alternativas que ayuden a identificar esos riesgos principales, por supuesto, y que van a afectar a la organización, pero, ojo, no te van a garantizar que se incluyan todos los posibles riesgos. Puedan que se queden unos por fuera. Es ahí donde el responsable, o sea, ustedes, nosotros, vamos con nuestra experiencia, el conocimiento y el sentido común a determinar cuáles riesgos son importantes en la identificación y cuáles no lo son. Aquí también juega un papel importante el conocimiento técnico de cada uno de nosotros, porque de toda la sábana de riesgos, ustedes pueden decir cuáles son los más importantes, cuáles no lo son, porque acordémonos que todo eso se traduce después a toma de una decisión de inversión o no en un riesgo específico. Y finalmente, ya para ir cerrando, ya estamos casi a la hora, hay 4 dimensiones del riesgo. En tema general, las dimensiones del riesgo son tiempo, certeza, resultados y la complejidad del riesgo como tal. En tiempo, el tiempo me dice que el riesgo siempre es asociado al futuro. Ok, perdón. Entonces les decía acá que en la dimensión del riesgo, el tiempo el riesgo siempre es asociado al futuro, no es algo que, porque no podemos ir hacia el pasado ni en el presente, porque en el pasado ya nos golpeó, en el presente nos está golpeando, es a futuro, o sea, la dimensión del riesgo es a futuro. La certeza, ya que es asociado al futuro, existe siempre incertidumbre. O sea, la certeza es que pueda suceder o pueda que no suceda. Ojo con ello. Entonces, tiempo a futuro. La certeza siempre va a existir, la incertidumbre. El resultado, los resultados inciertos pueden ser positivos o pueden ser negativos. El riesgo va a ser, repito, a futuro. Pueda que ocurra o pueda que no ocurra. Si llegase a materializarse ese riesgo de incumplimiento, nos puede generar un riesgo, bueno, positivo no es que un riesgo por incumplimiento va a ser positivo, sino que dentro de todas las posibles cosas puede ser lo menos peor, como dicen, o lo más negativo. Es decir, si mi proyección era tener una multa de 1 millón y me impusieron una multa de $10,000, obviamente pues es positivo porque no fue el impacto tan fuerte. Pero claro, todo en el concepto de no cumplir con el riesgo o tema regulatorio es negativo. Y complejo es que las múltiples variables posibles generan un escenario complejo. No es una única variable, son muchas variables las que entran en juego a la hora de que un riesgo se evalúe y por lo tanto es un escenario muy, muy complejo. Y por eso es importante contar con una participación de diferentes disciplinas en el equipo o un equipo multidisciplinario como se le conoce, porque solo así vamos a garantizar que esa complejidad sea más llevadera, porque van a aportar conocimiento, no solo uno, sino que varias personas, varios expertos en una temática puntual. Eso nos va a permitir poder desarrollar los mejores planes relacionados a esa gestión del riesgo. Ok, bueno, estamos ya cerrando este módulo 3 sobre cumplimiento regulatorio. Como les decía, pues iniciamos viendo todo el tema de las auditorías, tema legal que vieron con la licenciada Claudia Meléndez. Luego, pues el tema de cumplimiento de riesgo ya de una forma más integral, no tan enfocada solo puramente el tema de seguridad y salud y ambiental. Con esto, pues, concluimos este módulo, esperando, pues, haber cubierto sus expectativas. La próxima semana, a partir del martes, ya damos inicio al módulo 4, que es innovación estratégica en materia de seguridad, salud y ambiente. Guillermo, hola, Roberto. Una pregunta. Diga. Según la jornalización para el miércoles, se entregaría la matriz
y el plan de auditoría. Es correcto, pero igual, si ustedes tienen algún problema por diferente índole, ustedes me escriben al chat y yo con todo gusto les puedo extender el plazo. No hay ningún problema. El plan sería sobre la evaluación de los requisitos legales. Es sobre la evaluación es la matriz de cumplimiento, correcto. Esa matriz, si ustedes requieren más tiempo, sobre todo por lo que vimos ahora, yo sin ningún problema les puedo extender el plazo hasta el viernes de la siguiente semana. Es decir, para el viernes 24. Exténdelo ya entonces, sí. Va, chévere. Ahí se los extiende entonces. Solo sería, entonces serían esas dos partes, la matriz y el plan. Correcto. Gracias. Excelente, un gusto. Bien, entonces les decía que para la siguiente sesión que vamos a entrar a lo que es la innovación, es un tema un poco más práctico. Los invito a buscar información sobre, voy a hacer todo lo posible por buscar la literatura, pero si ustedes pueden avanzar buscando lo relacionado a la técnica de los 6 sombreros para pensar, va a ser excelente, porque vamos a ver esa técnica en su momento. Es una técnica muy interesante que nos va a permitir hacer mucho más efectivas las reuniones que tengamos de comités o las que ustedes lideren en sus áreas. Eso es como parte de lo que vendría para el siguiente módulo. Entonces yo igual, como les digo, voy a buscar, creo que tengo por ahí un libro de esto, muy bonito. Si lo encuentro, con todo gusto lo van a encontrar ahí en la plataforma. Y si no, pues ustedes, si encuentran algo en internet y lo quieren compartir, bienvenido sea. En estos momentos les voy a extender el plazo para que sea la fecha de entrega tope el 24 de este mes, con lo de la tarea de la matriz de cumplimiento regulatorio. Bueno, mis estimados, si no hay algo más al respecto, de mi parte pues es todo. Les agradezco mucho, desearles un feliz fin de semana y cualquier cosa estamos ahí a la orden. Gracias. Gracias, ingeniero. Bendiciones. Gracias.